Eh, Estamos grabando. Si alguien tiene algún inconveniente con que esta sesión sea grabada, por favor nos lo indica para detener la grabación. Ok, bueno, entonces si nadie tiene inconvenientes, damos inicio a la sesión. Como les comenté la semana anterior, hoy vamos a empezar el tema de chapa metálica. Así que voy a abordarlo desde cero, totalmente desde el principio. Como ya les he comentado previamente, habrá algunos elementos que tal vez no sean del todo claros porque hacen referencia a herramientas que utilizamos en el entorno de modelado normal, estándar. De ser así, pues obviamente durante la sesión me pueden preguntar y ya saben la recomendación, por favor, si no saben de Inventor, si no han utilizado el programa previamente, ponerse al día pues con el tema, siguiendo ahí los videos del curso básico para que no me vayan a perder durante el desarrollo de estas sesiones. Entonces, bueno, voy a crear aquí un documento nuevo y empezamos con, en este caso, nos aseguramos, yo estoy dentro de mi proyecto, chapa metálica. Recuerden que es importante seleccionar el proyecto, crear y seleccionar los proyectos correctos según el trabajo que estemos haciendo, pues para que se mantengan los archivos ordenados, para que sea mucho más fácil y eficiente el trabajo entre diferentes proyectos. Algo que yo no dije desde el principio cuando les conté cómo crear proyectos y cómo se administran esos proyectos es que para poder seleccionar proyecto, para poder crear proyectos, no puede haber ningún archivo abierto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ya no me deja cambiar de proyecto porque ya tengo archivos abiertos. Así que si voy a crear un proyecto nuevo o voy a seleccionar un proyecto distinto, debo asegurarme de que no haya ningún archivo abierto. En este caso, pues, bueno, no importa, no, ya sé que estoy en el proyecto correcto, entonces no me preocupo. Recuerden que cuando vayan a crear un documento nuevo es indispensable seleccionar la carpeta correcta dentro de los templates o dentro de las plantillas para que trabajemos en la unidad adecuada. No se vayan a confundir, no trabajen en unidades inglesas o imperiales pensando que están trabajando en milímetros, que ya les dije varias veces ocurre con mucha frecuencia. Entonces me aseguro de estar en la carpeta de unidades métricas y en este caso vamos a iniciar un documento nuevo de chapa metálica. Algunos de estos conceptos los voy a ir mencionando en español, los que recuerde cómo se llaman en español, porque no de todos lo recuerdo. Y otros pues se quedarán en inglés, que es como tengo instalado yo el programa. Entonces vamos a empezar un documento nuevo de chapa metálica o sheet metal en inglés, en milímetros, ¿no? Estándar ISO sería esto, pues no lo dice, pero este es estándar ISO. También pueden iniciar en estándar DIN, pero cambian algunas cosas. Ya les dije, con respecto a la estandarización, no con respecto al modelo, sino más con respecto a ciertos estándares que definen uno u otro método. Entonces creamos el documento y listo, estamos en un documento nuevo. Igual que cuando creamos una pieza estándar, para crear una pieza de chapa metálica es indispensable iniciar por un elemento bidimensional, por un boceto. Él no puede hacer operaciones si no tengo un elemento bidimensional a partir del cual hacer esa operación. Las opciones que vamos a ver hoy son las opciones de creación, con excepción de esta de derivar, porque para eso tenemos que adelantar tema. Entonces esta la vamos a ver en la próxima sesión. Vamos a ver las opciones de creación de la chapa metálica y una... Bueno, no, sí, solamente las de... Ah, bueno, un par, sí, alcanzamos a ver un par de estas de modificación, de modificar. Pero, antes de empezar a crear esa chapa metálica, es importante definir con qué tipo de chapa voy a trabajar. Entonces, aquí tenemos un, digamos, una tarea previa a hacer y es averiguar las características del material
que voy a utilizar para mi modelo. Lo primero es determinar el calibre de la lámina a utilizar. Entonces voy a hacer una búsqueda. Yo por ahí tenía una tabla, pero no la encontré previamente antes de la sesión. Entonces busquemos aquí calibres lámina metálica. Listo. Por ahí hay una tablita que es de, creo que es esta de gas natural fenosa, sí, esta. A ver si sí es. Sí, esta es. Abrir imagen en una pestaña nueva. Igual tendríamos o podríamos buscar otras tablas, ¿no? Yo estoy buscando, o sé que esa pues es muy acertada en los que yo conozco, no conozco todos los materiales, pero es bastante cercana a los calibres que sí conozco. Entonces confío en ella y la uso, pero pues ustedes igual pueden buscar otras. Copiamos esta imagen y se las voy a enviar por el grupo de WhatsApp. A ver, representación gráfica. Control B. Ok, ¿qué nos dice entonces esta tablita? Nos dice, por ejemplo, que cuando hablamos de calibre, este tema del calibre, yo no sé si entre ustedes hay algún ingeniero mecánico o algún experto en metalmecánica que nos pueda sacar exactamente la duda, pero en algún momento cuando estaba haciendo mi carrera le pregunté a un profesor, bueno, ¿qué significa eso del calibre de la lámina? Porque sabemos que hay lámina calibre, a todos los que están ahí, ¿no? Calibre 8, 9, 10, 11, 12. Y lo que me respondió en ese momento es cuántas láminas, digamos, apilando esas láminas, cuántas láminas darían una pulgada de grosor. Eso querría decir que, por ejemplo, si estoy trabajando con una lámina calibre 20, quiere decir que 20 de esas láminas apiladas me darían un grosor de una pulgada. Pues yo le creí, pero parece que no es tan así. Sí, no, no es tan así porque empecemos porque diferentes materiales en el mismo calibre tienen grosores distintos y esta tabla nos da evidencia de ello. Por ejemplo, si yo digo voy a trabajar en calibre 16, la tabla me dice que si voy a trabajar en acero calibre 16, ese acero tendría 1.52 milímetros de grosor o 0,0598 pulgadas. Mientras que si trabajo en acero galvanizado serían 1,61 milímetros, si trabajo en acero inoxidable 1,59 milímetros, si trabajo en aluminio 1,29 milímetros y en zinc 1,1. Entonces, si fuera la respuesta que él me dio acertada, pues no tendría por qué cambiar el grosor según el material. Todos deberían tener el mismo grosor porque deberían cumplir esa condición. Entonces, no es así. Por consiguiente, yo realmente nunca he sabido, pues no he consultado muy a fondo, pero nunca he sabido con exactitud cómo se calcula el calibre de una lámina. Pero, como les digo, pues con estas tablitas me ayudo. Y pues la mayoría de tablitas tienen valores similares. Difieren unas que otras, hay otras que tienen más materiales, otras que difieren una décima de milímetro, bueno, pero más o menos están cercanas. Entonces supongamos que yo quiero trabajar voy a hacer mi pieza en acero inoxidable calibre 18, por ejemplo. Acero inoxidable calibre 18. Y él me dice que en acero inoxidable calibre 18 la lámina tendría un grosor de 1,27 milímetros en acero inoxidable. Entonces, si voy a trabajar con ese material, lo primero que tengo que hacer cuando vaya a empezar mi pieza de chapa metálica es definir que ese es el material con el que voy a trabajar. Debe ser primero porque después es complicado cambiar, es factible, pero es complicado cambiar las características si ya he modelado previamente. Entonces no se les olvide, lo primero que vamos a hacer, perdón porque me quedó abierta esta ventana, ya, lo primero que vamos a hacer cuando empecemos nuestra pieza es definir las características del material. Para eso, dentro de la cinta sheet metal o chapa metálica, hay un panel que dice Setup. Y dentro de ese panel encontramos una herramienta que dice Sheet Metal Defaults o valores de la chapa metálica o bueno, no sé cómo diga en español exactamente.
Entonces vamos a entrar ahí a Sheet Metal Defaults y él nos abre esta ventanita. Entonces en esta ventana me dice, primero, ¿cuáles son las condiciones de la lámina que usted va a utilizar? Entonces me dice, voy a utilizar las condiciones por defecto. No sabemos todavía cuáles son las condiciones por defecto, pero aquí ya me da una idea y me dice que va a utilizar un grosor de 0,5 milímetros como grosor de la lámina. Si es el thickness, el calibre de la lámina va a medir 0,5 milímetros. Por consiguiente ya sé que no funciona, o sea, no es igual al que yo quiero. Entonces lo vamos a tener que cambiar. Luego me dice, ¿de qué material es el que usted va a utilizar? Entonces me dice que el material va a depender de la regla que establezca. Ya vemos cuál es esa regla. Y que cuáles son las condiciones de despliegue, desdoblado de esa lámina. Y entonces me dice que va a utilizar el factor K por defecto. Ya vamos a ver cuál es el factor K por defecto. Es más, ya vamos a ver qué es eso del factor K. Entonces lo primero que yo tengo que hacer es cambiar esas reglas de la hoja metálica o esas condiciones de la hoja metálica. Entonces vamos a ir a este lapicito que me va a permitir cambiar esas condiciones porque todo depende de eso, todo depende de esas reglas. Entonces vamos a ir al lapicito. Al hacer clic en el lapicito me despliega esta ventana. Entonces en esta ventana me dice, tengo o él tiene una única regla, Sheet Metal Rule, una única regla, una única definición o no sabría cómo decirle, familia, tipo de hoja metálica por defecto y ya tiene ahí unos factores determinados, unos valores determinados. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero crear una propia, quiero crear una regla propia, una nueva regla propia para o que obedezca a las condiciones del material que voy a utilizar. Entonces vamos a hacer clic aquí donde dice nuevo. ¿Cómo se va a llamar? Entonces se va a llamar como se llama, perdón aquí, se va a llamar como se llama el material. Entonces dije que voy a usar acero inoxidable calibre 18. Entonces voy a ponerle ese nombre a esta nueva regla. Voy a decir que esto es acero inoxidable calibre 18. Listo. Acero inox C18. Ok. Listo. Hemos creado una nueva regla de materiales. Ya hay dos, ¿no? Default y acero inoxidable C18. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Pues definir las características de esta nueva regla que estamos creando. Entonces la primera que me aparece aquí es el material. ¿Qué material es? Ese tema de los materiales es muy extenso y supremamente importante en Inventor dependiendo de para qué se use Inventor. ¿Por qué? Porque si yo voy a utilizar Inventor única y exclusivamente para modelar y de ese modelo, por ejemplo, sacar planos o para exportar ese modelo para mecanizado, para impresión 3D, o bueno, digamos que el objetivo principal es simplemente el mecanizado, el modelado y tratamiento de ese modelo tridimensional, pues digamos que los materiales no me afectan mucho. Pero si yo voy a utilizar esta herramienta para todo el proceso de ingeniería asistida por computador, a lo que llamamos CAE, recuerden que estas áreas están divididas en tres grandes familias, CAD, CAM y CAE. CAD que es dibujo asistido por computador, CAE que es ingeniería asistida por computador y CAM que es manufactura asistida por computador. Inventor es una herramienta especializada en ingeniería asistida por computador, en CAE. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo ya tenga mi pieza lista o mi ensamble listo, sobre esa pieza o ensamble yo puedo hacer simulaciones, puedo determinar, por ejemplo, si voy a exponer esta pieza a determinado esfuerzo de compresión o de tracción o bueno, diferentes tipos de fuerzas, cómo se va a comportar la pieza, en qué momento se va a fracturar, cómo se va a deformar, etcétera, etcétera. Entonces, si yo voy a utilizar Inventor con ese fin, es indispensable saber usar correctamente los materiales porque esos análisis no solo dependen del modelo y de la Por mi geometría parte, del no. modelo. Dime, dime. ¿Alguien abrió su micrófono? No sé quién. ¿Tenía alguna pregunta, perdón? No. Bueno, ya saben, si No, tienen profe, alguna... ¿qué tal? Dime. No, profe, ¿qué tal? Ah, no, 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 tranquilo. Pero sí, si tienen alguna pregunta, ya saben, pueden habilitar su micrófono y hacerla. Entonces les decía que ese tipo de análisis no depende únicamente de la geometría del modelo, sino que también depende obviamente del material en el que esté hecho ese modelo. Entonces es indispensable. Y en este caso,
No importa el fin con el que estemos utilizando el entorno de modelo de chapa, pues lo ideal será que desde el principio hagamos las piezas de la manera más adecuada posible. Entonces vamos a seleccionar el material. Desplegamos, él tiene una lista amplia de materiales. Es muy probable que encontremos el material que queremos, que en este caso es el stainless steel, pero no sé es cuál. Voy a utilizar el normalito porque pues como no soy ingeniero mecánico ni sé de metalmecánica realmente, pues no sé cuál es la diferencia entre el acero 440C y el que no lo tiene. Bueno, entonces, digámosle que es un stainless steel. eh, tenemos otro. No, no tenemos un. Sí, ese es el acero inoxidable. Listo, stainless steel. Ok. Bien, definido el material. Grosor. Entonces, ¿cuál fue el grosor que dijimos? Que según la tablita debíamos darle. Acero inoxidable, calibre 18, 1,27 milímetros. Listo, entonces démosle ese grosor a nuestra lámina. 1,27 milímetros. Aquí en Inventor, aclarar, yo siempre digo que, digamos, no hay un estándar o los estándares realmente no definen esto, pero sí es importante cuando utilizamos este tipo de herramientas reconocer la diferencia entre el uso del punto y la coma. Según la herramienta, cuál de las dos se utiliza para separar decimales, porque no usan el mismo. Por defecto, la mayoría de estos programas utiliza el punto, porque parten de, digamos, de ese sistema inglés de medidas y ellos en ese sistema se utiliza con mayor frecuencia el punto para separar los decimales, entonces 2.5. Pero en el sistema ISO, en el sistema internacional y especialmente aquí en Colombia, utilizamos con mayor frecuencia la coma para separar decimales, 2,5. El punto se utiliza para separar unidades de mil, unidades de millón, etcétera. Es importante reconocer cuál utiliza el programa, porque utilizan distintos. Y AutoCAD, por ejemplo, utiliza el punto para separar los decimales, porque la coma separa es coordenadas. 3ds Max utiliza la coma por defecto, pero uno puede configurarlo para que use el punto. En Inventor no tenemos ese problema. Inventor reconoce la coma o el punto como separador de decimales. O sea, da igual si yo escribo 1,27 o 1.27, lo mismo cuando demos medidas, lo van a ver ahorita, él lo reconoce de manera indiferente, use coma o use punto. Él por defecto usa la coma, pero entonces yo aquí uso la coma. Listo, grosor de la lámina, thickness 1,27. Luego viene aquí un tema que no es, yo no lo puedo explicar a fondo, como les digo, eso lo conocerá y lo entenderá un ingeniero mecánico, pero les voy a contar más o menos qué es esto. Hay una cosa que se llama el factor K. ¿Qué es el factor K? Les voy a compartir una imagen aquí por el grupo de WhatsApp. A ver, para que la miren, por favor. Listo. Ahí les envié la imagen. ¿Qué es el factor K? Resulta que cuando abramos esta imagen, cuando nosotros doblamos una lámina metálica, hay un área de material que se estira al doblarse. Entonces tenemos el espacio en el que no ocurre nada, digamos al inicio del doblez y después del doblez, ahí no pasa nada, el grosor del material se mantiene y las longitudes pues se mantienen, pero el espacio por donde se dobló la lámina sufre por la parte interna del doblez compresión y por la parte externa sufre de estiramiento. La diferencia entre digamos, la cantidad que se estira versus la cantidad que se comprime es el factor K. En la práctica ese es. Ahora, matemáticamente se calcula de otra manera. Matemáticamente lo que uno busca es la diferencia entre el eje o la línea media de la lámina metálica y la línea donde cambia entre estirarse y comprimirse el material. Como mayormente al doblarse el material, digamos, es mayor el área que se estira que la que se comprime,
Normalmente al doblar una pieza metálica el material va a ampliar sus dimensiones, ¿sí? Se va a extender un poco. Eso son décimas de milímetro, ¿sí? No es que si la lámina mide 20 centímetros y la doblé por la mitad quedó midiendo 21, no, para nada. Pero sí quedará midiendo 20,05, por ejemplo, ¿sí? Medio milímetro más que se extendió, se elongó la lámina al ser doblada. Entonces, ese factor K determina esa diferencia entre esas áreas, el área comprimida y el área estirada. Digamos que en condiciones ideales, deberían, no deberían, sino que deberíamos procurar que fueran iguales para que el material no sufriera cambios en su longitud. Debería ser igual el área comprimida y el área estirada. Eso quiere decir que el factor K sería de 0,5. Es decir, la mitad se estira, la mitad se comprime. 0,5. Ah, porque ese factor es un número entre 0 y 1. Pero como normalmente no es así, ese factor normalmente va por debajo de 0,5. Entonces, miremos lo que ocurre acá. Aquí dice factor K por defecto, voy a entrar ahí a editarlo. Y él me dice, ¿quiero guardar? Sí, voy a guardar. Entonces me dice, miren, hay una línea que va, ese spline factor value es el centro de la lámina. Esa línea, el eje que yo aquí les muestro en rojo. Sí, bueno, yo no la imagen. Les muestro en rojo. Ese es la ubicación de este spline factor value, que se va por toda la mitad. Y el factor K normalmente va a estar por debajo de esos 0,5 porque está representado por esta línea que es el eje neutral. Y bueno, ahí les envié la otra imagen que les envié, es cómo se calcula eso, ¿no? Entonces se calcula midiendo sobre una probeta, sobre un pedacito de lámina que se dobla, se mide esa lámina desdoblada primero, luego se dobla y se miden estos factores que están ahí y con esos cálculos que están ahí que no son muy complicados se calcula el factor K. El tema es que ese factor K no es único ni siquiera para el mismo material, porque no solo depende del material, sino también depende de la herramienta que se utilice para doblar, de la temperatura a la que esté el material en el momento de ser doblado, de las condiciones en las que ese material es doblado, de muchos factores. Entonces, digamos que si yo necesito ser demasiado preciso en el doblez de esa lámina, tengo que hacer pruebas de laboratorio midiendo sobre el material que voy a utilizar con la herramienta que lo voy a doblar en las condiciones que va a ser doblado el material. Se hace la prueba con esa probeta, se miden y se calcula. Y en internet ustedes encontrarán herramientas calculadoras de factor K. ¿Sí? Eso no es difícil de encontrar. Ustedes buscan K factor calculator. No es que yo me las dé de gringo, ¿no? Porque escriben en inglés, sino que sí se encuentran más cosas en inglés que en español. Entonces, miren, por ejemplo, acá hay una, acá hay otra. Entonces, aquí, por ejemplo, les dice, bueno, ahí les explica y ustedes aquí ponen el ángulo en el que se dobló, el calibre de la lámina, la ubicación del eje neutral, bla, 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 y listo, ahí les da el factor K. Aquí lo calcula con otros factores, radio, ángulo de curvatura, compensación bajo la curvatura, bueno. Entonces ustedes digitan esos valores que se supone son los que puedo medir sobre la probeta y les dice cuál es el factor K para que lo puedan implementar entonces en la herramienta que estén utilizando. Bueno, entonces, digamos que pues sería ideal conocerlo. En este caso, pues no tengo una prueba para saber cuál es el factor K correcto en estas condiciones. Entonces lo voy a dejar en el que está. Digamos que normalmente ustedes no lo tendrían necesariamente que cambiar. Y ya les digo, lo que va a diferir es muy poquito. Décimas de milímetro lo que va a diferir si utilizo un factor K distinto. Pero es importante entenderlo porque siempre que trabajamos en chapa metálica va a aparecer ese factor K en varias partes. Entonces es importante entender a qué se refiere. Y si yo he calculado el factor K para diferentes materiales, igual que con las reglas para la chapa metálica, puedo crear diferentes tipos de factor K o diferentes estilos de factor K. Entonces podría crear aquí uno nuevo, decirle que este es, no sé, ponerle como nombre acero inoxidable a 90 grados con punzonadora ta 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 y en tales condiciones. Sí, el nombre que quieran para que sea claro y el factor K medido esto y le cambiamos el valor. Pero bueno,
Entonces nada, salvamos, esto no le va a hacer nada, voy a dejar el que tiene por defecto. Ay, carajo. Acero inoxidable, listo. Entonces bueno, dejamos el factor K que tenía por defecto. Luego dice, cuando vaya a hacer costuras, ¿sí? Es este sim, meter rip, sim gap, qué grosor quiere utilizar. Entonces le puedo decir, quiero medir ese grosor, quiero determinar ese grosor, o por defecto utilice como grosor para las costuras, ya van a ver qué son las costuras, utilice el calibre de la lámina. Esto es lo que va a ocurrir por defecto y es lo habitual. Entonces dejemos esto en que ese grosor sea el mismo grosor de la lámina. Luego vienen otras condiciones donde me dice ese ángulo de doblez se va a dar o lo vamos a medir por la cara interna o por la cara externa. Entonces, en este caso, por defecto, él mide el ángulo por la cara externa, pero yo le puedo decir que quiero utilizar la cara interna para medir esos ángulos. Aquí, pues, normalmente lo dejo ahí en el valor que está y medimos el ángulo por la cara externa de la lámina o la cara externa del doblez, porque la lámina no necesariamente tiene cara externa o interna, pero por el lado externo del doblez. Entonces, pues ahí queda por defecto. Luego viene aquí un parámetro para determinar cómo voy a calcular, digamos, los repujados, pero eso cuando veamos repujados lo vamos a entender. Por ahora eso no lo tocamos porque todavía no vamos a ver repujados, pero él me da diferentes opciones para determinar cómo va a ser el repujado sobre la lámina. Listo, doblado. Entonces aquí ya vienen otros factores a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar cuando doblemos esa lámina? Cuando esa lámina se doble, ¿qué ocurre? Resulta que uno no analiza, no determina que cuando una lámina metálica es doblada, esa lámina se rompe, se corta. En los laterales, digamos, él no puede doblar la lámina si no genera un pequeño elemento de alivio, un corte de alivio para poder hacer el doblez. Dependiendo del doblez, ¿no? No en todos los casos hay corte, pero ya lo vamos a ver. Entonces él me dice, bueno, cuando ese corte sea necesario, ¿cómo hago? Y me da aquí diferentes opciones. Me dice, lo hacemos súper delgadito. Esto solo sería el caso en el que utilicemos corte láser y dobladoras muy especiales para que ese alivio sea muy delgado. O ese alivio va a ser redondo o ese alivio va a ser recto. Normalmente las troqueladoras y las repujadoras y todas esas máquinas que permiten hacer doblado sobre lámina hacen este tipo de corte recto, ¿no? Las guías de corte, bueno, se me olvidó el nombre de esa herramienta, pero el elemento que hace la fuerza sobre la lámina para doblarla, normalmente genera este tipo de corte recto. Entonces lo voy a dejar ahí en recto. Y él me da ahí tres valores. Me dice, mire, entonces tenemos ese alivio, tiene un grosor que es algo que él llama A. Y me dice, ¿y qué grosor va a tener? Normalmente va a tener el grosor de la lámina o puedo medirlo, ¿no? Porque me está dando 0,5. Sí, estoy en la que es acero inoxidable. Bueno, debería darme ahí 1,28, 1,27, pero bueno, debe ser. O sea, seguramente no ha actualizado ese valor acá, pero el valor está dado. O sea, sé que el calibre de la lámina es el correcto. Luego me dice, hay un valor B, que es qué tanto penetra en la lámina ese corte para poder hacer el doblez. Y él dice, necesito mínimo la mitad del grosor de la lámina. Entonces me dice que está multiplicando el thickness por 0,5. Cuando ustedes en Inventor vean un UL, o si lo tienen en español, vean un SU, SU, quiere decir que no tiene unidad, es un factor. Cuando un dato no tiene unidad es porque es un factor. Entonces, ¿es un factor que es? Es un dato por el cual se multiplican otros valores que sí tendrán unidad. Entonces, en este caso, por eso aparece 0,5 UL. No hay unidad, no tiene unidad. Cuando es una medida, él sí me dice milímetros, centímetros, pulgadas, lo que sea, o cuando es un radio me dice grados, o si está hablando de tiempo me dará segundos o minutos. Entonces todos esos tienen unidad, pero los factores no la tienen. Y me dice que hay un factor C o un elemento C que es el mínimo que él puede dejar de lámina al hacer ese corte. Y me dice que lo mínimo es 2 veces el grosor de la lámina, es lo mínimo que él puede dejar. De lo contrario, no podría hacer el corte, sino que se iría hasta el borde. ¿Sí?
Entonces, bueno, ahí están esas medidas. Si las conocen, las han medido, si saben con qué máquina van a doblar la chapa y saben que estos valores son distintos, pues los cambian. Yo aquí, pues como les digo, como no tengo probetas, no hay pruebas de nada, pues no puedo determinar un valor distinto. Y luego vienen unos factores con respecto a cómo funcionarán las esquinas cuando doblemos o hagamos varios dobleces, y él me dice que si esas esquinas cuando se intersectan dos pestañas, él las va a cortar así en cuadrito, o las va a cortar en angulito, o las va a cortar en arco, o las va a cortar con láser, o las va a cortar redondas. Eso depende de nuevo de la herramienta que utilicemos para doblar. ¿Sí? Entonces se supone que todos esos datos yo ya los conozco, esos factores ya los conocemos, ya sabemos cómo funciona y determinamos el que corresponda a la máquina y proceso que vamos a utilizar para el doblado de la chapa. Yo en este caso lo voy a dejar cuadrado, pues como repito, no tengo ninguna prueba, pues voy a dejarlo como está por defecto. Y me dice que en ese caso entonces va a dejar como alivio para este caso, va a dejar mínimo 4 veces el grosor de la lámina. ¿Sí? Es el alivio que él va a dejar, 4 veces el calibre de la lámina. Y que si eso se va a dar en el vértice o se va a dar en la intersección. Por defecto, todas estas máquinas generan el corte sobre la intersección, no generan el corte previo en el vértice, sino que se genera dentro de la lámina. Entonces, esto es lo habitual, pero puede que la máquina con la que se vaya a doblar tenga otras condiciones. Y si se encuentran tres dobleces sobre el mismo punto, entonces lo mismo, ¿cómo hago? Corte normal, hago una simple intersección, hago un redondeo externo o redondeo con determinado radio. Y si redondeo con determinado radio, él me dice cuál radio. Y pues acá había un radio de doblado, ¿no? Que es este A. Entonces ahí está definido como el radio doblado. Listo. Eso es todo lo que definimos desde las reglas de la chapa metálica. Ya está definida. Guardamos, salvar y cerrar. Seleccionamos ahora sí la regla que hemos creado, porque él sigue en la regla por defecto. Vamos a acero inoxidable C18. Vemos que efectivamente ya cambió el calibre de la lámina a 1,27, y lo demás pues lo voy a dejar de acuerdo a esa regla que acabamos de establecer, y para desplegar voy a utilizar el mismo factor K que quedó definido dentro de la regla. Como no hemos creado otro, si hubiéramos creado otros factores K, pues aquí aparecerían otros factores K creados. Le damos a aplicar, cerramos ya esta ventanita y listo, estamos trabajando en nuestro material. ¿Cómo empezamos a modelar la chapa metálica? Como les digo, empezamos por un boceto. Entonces vamos a hacer un boceto, voy a hacer un boceto en la vista superior, giro esa vista superior porque siempre entra rotada, entonces recuerden que hay la horizontal queda vertical y la vertical queda horizontal. Entonces ya la giré y dibujamos el boceto que queramos. Va a ser simplemente un rectángulo de centro con centro en 0, 0 y que tenga unas medidas, por ejemplo, de 400 por 180 milímetros, por ejemplo. Listo, finalizamos el boceto. Ok, ya tenemos nuestro boceto creado. Ahora lo que hacemos es, primera herramienta, crear caras de lámina. Entonces le digo que va a crear una cara en lámina. Vamos a cara. Él me pide seleccionar un perfil para determinar cuál es la cara. Pero en este caso, como solo tenía un boceto y ese boceto ya estaba cerrado, indispensable que ese boceto esté cerrado. Como solo hay un perfil y ese boceto, perdón, me enredé, ese boceto ya estaba cerrado, pues él ya entendió que ese era el perfil seleccionado y ya lo convirtió en la lámina. Miren que efectivamente ya tiene calibre, vemos que tiene como un brillito que me indica que sí, que está utilizando el material que determinamos, el acero inoxidable. Aquí no es fotorrealista, pero sí tiene, digamos, hace ciertas aproximaciones visuales a cómo se ve el material, como para que nos hagamos una idea de que sí está el material asignado. Y al igual que en el caso de la extrusión, me dice usted quiere que ese grosor se dé para arriba, para abajo o simétrico. Yo siempre utilizo o casi siempre utilizo
cuando extruyo, o en este caso cuando creo la lámina metálica, casi siempre utilizo la opción de simétrico para que me quede por todo el centro de la pieza, me quede un planito ahí de referencia. Puede ser útil, puede que en este caso no me sirva mucho, no sé, ahí ya ustedes determinan cuál es el que van a utilizar. Yo voy a dejarlo hacia arriba. ¿Y qué nombre quieren que reciba este primer sólido? Si no le ponen nombre, igual que en el caso de las piezas normales, va a quedar como sólido 1. ¿Y cuál es la regla que quiere utilizar para esto? Pues ya sabemos que estamos utilizando lo que hemos creado, acero inoxidable calibre 18. Listo, le damos OK y tenemos nuestra primera lámina creada. Hasta aquí tenemos alguna pregunta, ¿hay alguna observación, algo que aportar? No, bueno. OK, dime. Nada, nada. Bien. Bueno, entonces, ahora quiero hacer un lateral de esta lámina. Entonces vamos a ver una cosa. Voy a crear un plano de trabajo. Entonces voy a decirle que va a crear un plano angulado que pase por un borde. Listo. Que parta de este plano por este ángulo y que tenga un ángulo de, supongamos, 60 grados. Ok. Listo. Ahí tenemos ese plano creado. Y entonces sobre ese plano yo voy a hacer un boceto. Entonces le voy a decir que va a hacer un boceto 2D sobre este plano de trabajo que acabo de crear. Listo. Y vamos a hacer cualquier rectangulito, un rectángulo también de centro que tenga 90 por 120. Listo. Y voy a redondearlo. Voy a decirle aquí que tenga un fillet de 20 milímetros entre este elemento y entre este y este. Y finalizo. Listo. Ahí tenemos nuestro boceto. Ese boceto también. Dime. No, oí a alguien. Bueno. Ese boceto lo voy a utilizar para crear una cara. Entonces voy a decirle que voy a crear una cara con ese boceto y la extruyo. En este caso la voy a extruir. Miremos aquí por el lateral. Hacia el otro lado. La voy a extruir para afuera. Listo. Ok. Bien. Entonces tenemos ahí la pieza creada. Simplemente hay dos caras. Pero ¿qué pasa si esta cara se une con la primera que modelamos? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a editar ese boceto. Entonces, para editar el boceto me voy a la cara 2, la que acabamos de crear, despliego esa cara 2 en el árbol del modelo. Aquí está el boceto que hemos creado y voy a darle clic derecho y le digo que lo voy a editar. Y entonces al editarlo, lo que voy a hacer es que quiero que esta línea coincida con esta línea de acá arriba del modelo. Entonces para eso voy a decirle que quiero proyectar geometría. Voy a proyectar esta línea de la primera cara que creé. Esa línea la voy a convertir en una línea de construcción. Entonces selecciono la línea, me voy aquí a Format o Formato y le digo que se convierta en una línea de construcción. Y ahora voy a extender, bueno, voy a alinear, voy a decirle que quiero que sean colineales. Aquí. Esta línea con esta línea de aquí arriba. Ah, no me deja, me toca extenderla. Bueno, extendámosla. Voy a borrar esta línea de acá y vamos a extender este segmento. No me deja porque tiene una medida. Borremos esto. Ya, es que tiene unas restricciones que no me permiten hacer lo que quería. Listo, voy a extender hasta esa línea proyectada este segmento. The curve extend trim split has dimension. ¿Cuál dimensión? ¿Cuál es la dimensión? Ya les borré, le borré las dimensiones. Bueno, borremos esta también, a ver. No tiene más, la del radio, pero el radio no se está viendo afectado por eso. A ver si ahora sí me deja. Ahora sí. Esta línea y voy a cerrarla ahí arriba con otro segmento. Listo. Ok, finalizo. Y miren lo que ocurrió ahora.
al hacer que las dos caras se tocaran, ahí se dio el pliegue. ¿Ven? Ahí sí hizo un doblez. Y lo que les explicaba hace un momento, si él tiene que hacer un doblez parcial, no a lo largo de toda la pieza, pues tiene que hacer ese tipo de alivios, ese tipo de cortes para poder hacer ese doblez al lado y lado. Entonces, para que sea claro que cuando dos caras se tocan, él genera un pliegue y en ese pliegue, pues, repito, a menos que el doblez vaya a lo largo de toda la pieza, él necesita hacer ese tipo de cortes, de alivios. Listo, esto es crear lámina por cara. Entonces perfectamente ya podríamos empezar a crear planos de trabajo. Por ejemplo, puedo decirle también ahora quiero crear otra cara por una cara parcial por este lado. Y entonces le digo que voy a hacer otro boceto. En este caso no necesito crear un plano de trabajo. Puedo decirle que voy a utilizar este ladito como plano de trabajo, el canto de la lámina. Listo. Y en este lado voy a hacer, por ejemplo, un rectángulo que vaya, no lo voy a llevar desde arriba, voy a llevarlo desde abajo a ver qué ocurre. Desde aquí desde el 0, 0, pero un rectángulo de esquina, no de centro. Un rectángulo de dos puntos que vaya desde este 0, 0 hasta, supongamos que mida 150 por 80. Listo, finalizamos y le digo entonces que quiero hacer otra cara. Face. Esa es la cara, sí, como está tocando la lámina, efectivamente entiende que debe doblarla o que será un doblez, le damos OK y listo. Miren cómo entonces a este lado que empezó desde el borde, pues ahí no pasa nada y no hay ningún corte, pero al otro lado, como no se extiende a lo largo de todo el borde, pues tiene que hacer el alivio para poder hacer el pliegue. Listo, eso es modelar chapa metálica a partir de caras. Luego viene otra herramienta que se llama flange. Ese flange me permite determinar dobleces, yo no sé cómo se llama en español, no sé si alguno de ustedes tenga el programa en español. Eh, ¿Cómo era que decía en español? Luego tenía un nombre, pero ahora no lo recuerdo. Bueno, no me acuerdo. Si alguien lo tiene en español, por favor, mira y nos cuenta cómo dice en español. ¿Qué es lo que esta herramienta me pide? Entonces me dice, mira, aquí aparecieron unas propiedades. Él me dice, listo, voy a doblar a partir de un borde, ¿sí? O de determinado ancho o entre tales elementos o a cierta distancia de. Entonces por ahora doblemos a partir de un borde. ¿Cuánto va a doblar? Entonces primero seleccionamos el borde para que vayamos viendo lo que él hace. Entonces, ¿cuál borde? Voy a seleccionar este borde de aquí arriba. Y ya hizo el doblez. Ahí ya está el doblez hecho. Pero en este caso hace el doblez a lo largo de todo el borde. Entonces, si el doblez no iba a lo largo de todo el borde, como el caso anterior, no lo podía crear de esta manera. Lo tendría que crear como lo hice efectivamente por caras. Pero si el doblez va a lo largo de todo el borde de la lámina, pues lo podemos hacer con esta herramienta flange. Profe, tengo una pregunta. Dime. Bueno, me surgieron dos cuando el profesor abrió la pestaña. Yo tengo el programa en español y flange significa pestaña. Ah, ok, gracias. Y lo segundo, profe, ¿cómo se haría o cómo se vería el corte o esa dilatación de la lámina del material cuando yo hago una circunferencia dentro de la lámina sin la necesidad de hacerla en las esquinas? Repíteme la pregunta porque no la entendí bien. Perdóname, ¿cómo es? Un ejemplo, yo tengo una lámina y Sí, esa lámina dentro yo necesito hacerle bueno, unas perforaciones internas. sí. ¿Cómo se podría hacer en el programa? Ah, ok, No sé si el ya. profesor había explicado desde antes, qué No, no, pena no, con no, no. usted. No, no, tranquila. No, no lo he explicado. Ahorita vamos a eso. Sí, Ok. yo ahorita les muestro. Vale. Bueno, entonces, listo. Él me dice, ok, voy a doblar a lo largo de ese borde. ¿Cuánto voy a doblar? Entonces, esta distancia es la altura de esa pestaña. Gracias, Alejandra, ¿es tu nombre? Sí. Sí, señor. Ah, sí, Alejandra, gracias. Entonces, la altura de esa pestaña es esta distancia. Entonces, yo quiero que esa pestaña tenga 60 milímetros, pues le ponemos 60 y entonces la pestañita tiene 60 milímetros de altura. Me dice, ¿y para dónde va la pestaña? ¿Para arriba o para abajo?
Entonces en este caso pues por defecto fue para arriba, pero yo le puedo decir, ah no, la pestaña va hacia abajo y entonces invierto la dirección de la pestañita, va para abajo. Listo, no, aquí dejémosla para arriba. Y luego me dice, y esa medida que usted le está dando de 60 milímetros está tomada como. Entonces aquí me da varias opciones. Me dice, esos 60 milímetros los puedo tomar en una perpendicular desde la intersección o el punto medio, digamos, del doblez o donde se intersectan los dos segmentos para doblarse hasta el final del doblez, o solo voy a medir el área después del doblez para indicar esos 60 milímetros, o ubico la mitad, digamos, o tangente a la curva. Son diferentes medidas, cada una cambia, miren, si, a ver si lo alcanzamos a notar, cada una me va a dar una altura un poquito diferente, ahí me acerco lo suficiente a ver si lo vemos. Si yo le digo es así, mire, un poquito más largo, si le digo es así, es igual, en este caso, bueno, voy a dejarlo con un radio distinto a 90 grados para que sea el efecto, voy a dejarlo en 70 grados, listo, con eso vamos a notar la diferencia, no, dejémoslo en menos, 60. Listo, con eso vamos a notar un poco más la diferencia. Entonces le digo, esta opción más corta, esta opción un poquito más larga, esta opción un poquito más larga, esta opción mucho más corta que la primera. Entonces, ¿por qué depende desde dónde tome la medida, desde qué parte del doblez? Si la va a tomar después del doblez, si la va a tomar desde la tangente del doblez, si la va a tomar desde el punto medio del doblez o si la va a tomar desde la parte baja de la pieza hasta arriba. ¿Cuál es la opción ideal? No, eso depende de cómo ustedes planteen el diseño, de cómo se determinen las medidas del objeto al momento de diseñarlo. Digamos que normalmente cuando trabajo, bueno, con chapa metálica no es muy frecuente que trabaje, pero sí, digamos, trabajé algún tiempo con ellas y especialmente en la fabricación de muebles y yo tomaba la medida incluyendo la lámina, o sea, era la medida final. En ese caso debía ser esta opción, la más cortita de todas, que es incluyendo la lámina, la medida completa incluye todo el doblez. Entonces tomaba esta opción por defecto. Pero pues ustedes ya determinan según el diseño, según cómo midan ese doblez, determinan cuál de las opciones es la ideal. Luego viene el ángulo del doblez, que en este caso ya lo fui modificando, está en 60 grados ahora. Vean que, recuerden que el ángulo le dijimos que lo tomara exterior. Ven que los 60 grados los está tomando es por fuera. Si hubiéramos optado por la otra opción, que el ángulo fuera al interior, entonces los 60 grados estarían aquí por dentro. Eh, y lo mismo, me dice, ¿y dónde quiere ubicar el punto de doblez? Por defecto está ubicado como sobre la intersección de las dos hojas, pero puedo cambiar ese punto y decirle que quiero que ese punto quede donde termine el doblez o que ese punto quede, pe, ¿cómo diría esto? Perpendicular a la lámina o bueno. Entonces depende de donde quieran que empiece ese doblez. Esto es lo que cambia la medida de la base, ¿sí? La medida de la lámina base. Entre esos dos determinamos los cambios de medida entre una y otra, aparte del factor K, ¿no? Recuerden que ese factor también influye. Eh, esta opción es nueva, esto la verdad no tengo ni idea que difiera. Ah, miren, entonces está llevando el doblez a partir dentro de esa intersección o por fuera de esa intersección. No, normalmente esto será por dentro. Digamos que así es como uno mide, ¿no? Uno no calcula de otra manera esos ángulos. Listo, ahí está entonces. Esas son las pestañas. Bien, siguiente herramienta. Borde por contorno. Entonces aquí vamos a hacer otra cosa. Aquí voy a decirle que quiero dibujar sobre esta cara. Voy a dibujar sobre esta cara. Entonces voy a hacer un boceto y vamos a hacer un boceto sobre esta cara de aquí. Ok, listo. Entonces sobre esa cara voy a hacer una línea cualquiera. Voy a hacer una polilínea. Te voy a decir que va a ser un spline. Un spline que vaya por donde, que vaya por acá, que vaya por aquí, que se doble acá, que se doble aquí
que se doble acá y que se doble por aquí. Listo, aceptamos. Voy a modificar un poquito esta curva para este lado y voy a modificar este punto por acá y digámosle que quiero que sean horizontales esta y que sean verticales esta ya es vertical, sí. Listo, ya, ahí lo dejamos. Finalizo. Entonces, ¿qué fue lo que creé? Creé simplemente una curva. Puede ser una curva, pueden ser líneas, arcos. O sea, no estoy haciendo una curva es porque pues es más difícil lograr esto con otro tipo de herramienta. Si es una curva, si es una recta o si es un arco, pues habría otras opciones que nos permitirían hacer lo que quiero hacer acá. Una curva, esta es la única opción que tendría. Entonces dibujo esta curva y le digo que voy a crear ahora un contorno, una pestaña por contorno, ya que nos dijeron que significaba flange. Entonces una pestaña por contorno. Entonces él me pide dos cosas. Él me dice, bueno, ¿cuál es el perfil que usted va a utilizar? Y él ya entendió que era esta línea. ¿Sí? No encontró otro boceto que le sirviera como perfil. ¿Qué es lo que me está pidiendo ahora? Me está pidiendo seleccionar por qué borde se va a ir ese perfil que acabamos de, o que él acaba de identificar. ¿Cuál es el borde? El borde es este borde de aquí, el borde de la laminita. Entonces me acerco y lo selecciono y él ya me está mostrando aquí en verde algo, ¿no? Recuerden que él previsualiza lo que va a hacer. Y me está mostrando para qué lado va a crearle la lámina. La va a crear para el lado correcto, hacia afuera. Pero podría ser que la cree o que yo quiera que quede para el otro lado. No en este caso. Digo es que puede ser que al crear o al seleccionar el contorno, él me esté haciendo la extrusión hacia el lado opuesto, por ejemplo en este caso, hacia adentro y no hacia afuera, ahí no me serviría, invierto la dirección. O simétrico, ¿no? Que utilice esa curva y la mitad para adentro, la mitad para afuera. En este caso la que nos sirve es la que tenía por defecto, que la haga hacia afuera para que quede coincidiendo con la lámina que ya tenemos. Y ya, el resto es qué tipo de grosor quiero utilizar o qué tipo de eh, longitud quiero utilizar para esa pestañita. Entonces puedo decirle que utilice toda la longitud del borde o que utilice un grosor específico. Entonces si utilizo un grosor específico, pues él me dice cuál es el grosor y si quiero que entonces la pestaña quede centrada o quede a cierta distancia del borde, ¿cierto? O si quiero que sea que vaya a lo largo de toda la pestaña, pero obviando un pedacito al inicio y un pedacito al final. Entonces aparecen esos offset al inicio y al final. O que vaya desde una cara hasta otra, desde un punto hasta otro. Aquí no tengo caras para referenciar, entonces no me serviría esta opción. Pero si tuviera caras, pues se podría seleccionar entre qué cara y qué cara quiero esa pestaña o por una distancia. Entonces le digo que quiero que esta pestaña parta desde donde está el boceto a tanta distancia. Por ejemplo, quiero que esa pestaña mida 80 milímetros, él la está creando hacia afuera de la lámina, entonces simplemente invierto la dirección, que vaya para adentro y listo, la pestañita solo va a tener 80 milímetros. Le damos OK y ahí tenemos una pestañita hecha a partir de esa curva que mide 80 milímetros. Aquí, por ejemplo, cometen una falla y es no hizo alivio. Seguramente por lo que es una spline, pues no logra entender bien cómo hacerlo. Aquí pues esto no se podría hacer así, él tendría que cortar ahí la lámina, pero él no lo está identificando, pero bueno. Ah, no, que sí iba a lo largo de todo el borde, la pestaña realmente sí iba a lo largo de todo el borde. Bueno, igual que cuando estamos modelando una pieza, pues podemos editar la operación. Entonces simplemente selecciono la operación en el árbol de modelo, le damos clic derecho y le decimos que queremos editar la operación o la selecciono dentro del modelo, hago clic en la operación, aquí aparece un botoncito que es editar la operación, hago clic en ella y le digo no, sabe que si usted iba era a lo largo de todo el borde y ok. Y listo, ahí cambiamos la operación. Entonces ahí ya tenemos esa pestañita por contorno. Bien, ¿qué otra cosa? Veamos. Voy a aprovechar esta, ahorita les voy a mostrar las otras opciones, porque para estas otras opciones tengo que salir. Ah, bueno, no, estas se las puedo mostrar aquí. Este hem. Eh, Tampoco recuerdo exactamente cómo se llama en español. Eso es como un
digamos que eso es un refuerzo que le hace, más que un refuerzo, es un pliegue que hace sobre los bordes para evitar cortes. Digamos, una pieza que vaya a utilizar el usuario, que ya esté terminada para que el usuario la manipule, pues no debería tener el filo de la lámina vivo, porque eso fijo se va a prestar para que el usuario se corte. Entonces lo que hacemos es, si hay un borde vivo dentro de la pieza o dentro del producto, pues lo doblamos ese filo un poco para que ese corte no se vaya a dar. Entonces bueno, acá se llama hem, yo no me acuerdo cómo se llama en español. Ahorita me dices cómo se llama ahí, Alejandra, por favor. Se llama dobladillo. Dobladillo. Ah, muchas gracias, dobladillo. Entonces, por ejemplo, en este caso, este filo está vivo. ¿Sí? Este filo de acá está vivo. Entonces, si el usuario lo utiliza, es muy posible el corte. Así que lo que hago es seleccionar el borde. Aquí no hay otra opción. Selecciono el borde y él crea. Entonces, le digo que no lo está creando. Seleccioné el borde que no era entonces. Bueno, no, tal vez sí. Esperan a ver, aplicar. Si no lo está creando. Si, insisto, si él no previsualiza, si él no previsualiza no va a hacer nada. Y aquí yo creo que no lo está haciendo por lo que estoy partiendo de un spline. Entonces él no va a entender realmente cómo hacer ese doblez. Si no lo entiende, no lo va a lograr. Bueno, sobre ese lado no fue posible. Hagámoslo sobre esta de abajo que está recta. Entonces sobre esta carita de abajo. Entonces vamos ahí a ese hem dobladillo, fue que dijiste, ¿no? Entonces seleccionamos el borde, voy a decirle que vaya por este borde, mira, ahí lo está creando, ven, ahí sí lo previsualizó. Entonces me está diciendo, listo, yo voy a cortar, voy a doblar aquí, voy a hacer un pequeño pliegue para evitar ese borde vivo. ¿Cuánto es ese pliegue? Pues entonces ahí sí ya dependerá de estos factores. Entonces me dice, el doblez va a tener la mitad de lo que tenga el ancho de la lámina, o sea, este espacio. Permítanme un segundo, qué pena, un segundito que tengo que hacer aquí una tarea. Ya, qué pena, es que estoy haciendo aquí una impresión de unas piecitas y me estaba pidiendo cambio de filamento. Listo. Entonces, él me dice que este espacio que él dejó entre la lámina y el doblez, el espacio vacío, va a ser de la mitad del ancho de la lámina. Es lo mínimo que necesita para poder doblar ahí. Y que ese doblez va a ser de 4 veces el ancho de la lámina. El thickness, recuerden que ese es el calibre de la lámina, por 4. Bueno, ya ustedes verán si lo cambian así. Por ejemplo, no, yo quiero que haya un poquito más de espacio, entonces voy a dejar el thickness solo. Listo, entonces el espacio vacío es igual al calibre de la lámina. Y quiero que el doblez no sea tan amplio, quiero que sea el thickness pero por 3. No necesito que doble tan adentro. Y ya luego decidimos cómo es ese tipo de doblez. Si es un doblez simple o si es un doblez más cerradito. ¿Sí? Este teardrop, gota de como lágrima. ¿Sí? Teardrop es como una lágrima. O enrolladito o doble. ¿Sí? Doble pliegue. Entonces digamos que quiero que sea este teardrop, pero el ángulo va a ser no, el ángulo está bien, 190 y el radio, bueno, el radio tampoco lo puedo cambiar porque es el que está por defecto en la regla que establecimos. Bueno, dejémoslo así. Entonces que se cierre ahí. Lo que pasa es que gastando mucho más material, pero bueno. A aplicar y listo, ahí está. Entonces ese lateral, ese bordecito ya tiene ese doblez para evitar cortes. Listo, el resto sí tenemos que hacerlo de otra manera.
Bueno, a mostrarles esta opción de acá, además que es la pregunta que creo que esa es la pregunta que nos hace Alejandra. Entonces vamos a hacer un corte. Para hacer un corte necesitamos un boceto, como siempre. Entonces me voy a ir a esta cara de aquí y voy a hacer un boceto sobre esta cara. Y vamos a hacer sobre este borde, voy a hacer un rectángulo. Supongamos, voy a hacer un rectángulo de la siguiente manera. Hagamos un rectángulo de centro que mida 70 por 50. Ok. Y lo voy a redondear. Fillet con un radio de 20. Sí, también entre este y este y este y este. Listo. Ok, finalicemos. Vamos a ver qué ocurre con este elemento. Entonces nos vamos a esta herramienta, cortar. Cortar. Entonces él me pide seleccionar un perfil. Para poder cortar necesito un perfil cerrado. Ese perfil cerrado, pues ya lo entendió. Es el único boceto que estaba ahí. Y entonces me dice, listo, con él voy a cortar. Si por defecto ya asumo eh, lo que él me dio, las opciones que me dio, le digo ok y listo. Él cortó. Ahí está, miren, ahí hizo el corte. Si era esa la pregunta, Alejandra, ¿cómo hago un corte dentro de la lámina? Sí, señor. Ok, listo. Pero vamos a editar la operación. Entonces me voy a ir aquí a la operación de corte y le voy a decir que la voy a editar. Y dentro de esas opciones, por aquí hay una opción. A ver cuál es. Cut normal y esta opción. Esta opción por defecto está inactiva, que dice cortar a través del doblez, a través de los dobleces. Por defecto está apagada. Pero miren lo que pasa si la prendemos. On. Miren lo que ocurre con la laminita. Y él me está mostrando aquí algo. Le voy a decir que sí, ok. Y miren entonces cómo quedó el corte. ¿Qué es lo que él entiende? Entiende entonces que ese corte se hizo antes de doblar la lámina. ¿Sí? Que yo primero hice el troquel y luego de troquelar doblé la pieza. Y entonces queda así el corte. Por eso le hice curvita para que se viera bien el tema. Entonces quedó el corte de esta manera. Entonces tengan en cuenta cuando vayan a crear ese tipo de cortes, si ya hay elementos doblados, tengan en cuenta esta opción, si está o no está activa. ¿Listo? Y ya él me dice, bueno, ¿y cuánto corto? ¿No? Thickness. Supongamos que no está esto activo. Y yo le voy a decir entonces que sí, que voy a darle un valor, una distancia, que no es el grosor de la lámina, porque él por defecto cortó con el grosor de la lámina. Pero pues, y si yo corté, la verdad no sabría qué proceso industrial utilizar para hacer un corte después de que la lámina ya esté doblada. Tocaría seguramente con láser, porque una troqueladora no me va a cortar la lámina después de que ya está doblada. Pero si se pudiera, entonces yo podría decirle, no quiero que esto se corte, por ejemplo, con un valor de 15 milímetros. Y entonces hace el corte de esta manera, mira. Entonces extruye como si fuera una extrusión en la que estoy quitando material. 15 milímetros, ok, entonces hace un corte distinto. ¿Sí? Ahí está. Pero además, miren, ese corte aquí en el doblez es medio extraño. ¿Sí? Es raro. Da unos resultados ahí como. Pero es que efectivamente, como les digo, industrialmente sería muy complicado hacer ese corte. Miren que, pero por la curva, alcanzó a tomar la curvita aquí antes. Por eso me está dando esa curva ahí rara. Pero bueno, entonces nada, yo le voy a decir es que quiero que sea el thickness de la lámina. El thickness de la lámina, pero que tenga en cuenta el doblez. Ese es el tipo de corte que quiero. Ok, y listo. Ahí quedó el corte. Ya si quiero cortar supongamos quiero hacer una rejilla con perforaciones circulares, por ejemplo. Entonces aquí ya el tema, hacemos el mismo corte, pero el tema cambia. Voy a hacer un boceto en esta cara
y voy a hacer un círculo. Entonces supongamos un círculo que vaya de aquí a una medida de 5 milímetros, diámetro de 5 milímetros. Listo, finalizo. Y con eso voy a cortar. Entonces le digo, voy a hacer un corte y listo. Él entendió que ese era el boceto, no hay otro boceto, no había otro boceto en este momento, entonces ya entendió que era ese. Está cortando y está cortando con el grosor de la lámina. Ok, listo, ahí tenemos el agujero, pero ahora yo quiero que esto se vuelva una rejilla, que cada 2 milímetros aparezca una perforación, que sean unas 20 perforaciones en este sentido y unas 5 perforaciones en el otro, y que entre perforación y perforación queden 2 milímetros libres de material. Entonces, en ese caso, recurrimos a algo que ya también es parte de ese curso básico, que son los patrones de operaciones. En este caso se los muestro aquí. Aquí tenemos patrones circulares y patrones rectangulares. Entonces voy a hacer un patrón rectangular. Estos patrones son repeticiones. Un patrón es una matriz, o podríamos también decirle si saben AutoCAD y lo han usado en español, se llama array. En español se le llama array. Entonces podría decirle que voy a usar un array. ¿De qué? Entonces me dice, ¿de qué operación va usted a hacer ese patrón? Entonces la operación es este corte. Listo. Y me dice, ¿y a lo largo de qué ejes van a ir las filas y de qué ejes van a ir las columnas? En este caso, como la cara está cortada a 90 grados, digamos, tiene bordes a 90 grados, pues los puedo usar. Si no los tuviera, me tocaría hacer un boceto, o dentro del mismo boceto dibujar las líneas para saber hacia dónde van los ejes. En este caso, pues voy a utilizar los bordes del objeto. Entonces voy a decir que la dirección 1 sea esta línea. Entonces él ya me mostró aquí una flechita indicándome para dónde va a ser las repeticiones, y vemos que ya aquí apareció un circulito verde. Entonces dije que para allá quería 20 repeticiones. Ahí están los 20 circulitos. No recuerdo si incluye o no incluye el original, creo que sí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Sí, incluye el original. Y ahora para el otro lado, dirección 2, pues voy a seleccionar este borde. Y para ese lado quiero que sean 5. Ya que, ok, sí me está diciendo que tiene un número muy amplio de repeticiones, que eso va a requerir hardware, entonces que me asegure de que el equipo responde. Dije que sí. Y luego entonces me da la distancia, entonces la distancia entre filas y columnas, digamos. Entonces la distancia va de centro a centro. Si el circulito tiene un diámetro de 5 y quiero que queden dos libres entre uno y otro, voy a decirle que la distancia sea de 7 milímetros entre uno y 7 milímetros entre los otros. Y listo, le damos OK y ahí tenemos la rejillita hecha. Listo. Ok, hasta aquí alguna pregunta, algo que quieran opinar, aportar. Nada, bueno. Listo, continuamos. Esta pieza ya no la necesitamos, voy a cerrarla. Y no la voy a guardar. Estas son otras piezas que... Ah, bueno, esta la voy a utilizar aquí para mostrarles algo. Aquí hay otra herramienta que me permite conectar caras que estén sueltas. ¿Sí? Caras sueltas. Y esa herramienta es este bend, doblado. Este bend. Vamos a ver ese bend. Entonces ese bend me dice, yo voy a doblar, voy a crear un doblez entre bordes. ¿Sí? Es lo que me está pidiendo, bordes. Entonces, ¿entre qué bordes? Yo aquí voy a seleccionar, por ejemplo, este borde de aquí con este borde de acá arriba. Y él me previsualiza lo que va a hacer. Me dice, mire, entonces yo voy a crear este pedazo de lámina conectando
Si estoy conectando por arriba, sí. Conectando este borde con este de abajo. Si le damos, si está bien, le damos OK y listo. Ahí quedó. Pero él hizo el corte a 45 grados. Y por consiguiente aquí cortó un poquito más tal vez de lo que debiera. No sé si entre esas dos si había los 45 grados o había un poco más. Pero veamos por el otro lado. Voy a hacer otro doblez. Bend. Y esta vez vamos a hacer el doblez entre, a ver, entre, por ejemplo, este borde de aquí y este borde de acá. Entonces miren, como el doblez está a 45 grados, miren, el doblez está a 45 grados, ¿el qué va a hacer? Corta, hace el pliegue a 45 grados y por consiguiente se verá obligado a extender un pedacito de esta lámina para poder cumplir el doblez. Ok, ahí extendió el pedacito de lámina para poder cumplir. Pero si yo quiero que haga el pedazo, la unión entre una y otra, pero sin ampliar ninguna de las dos o sin recortar ninguna de las dos, entonces vamos otra vez a Bend. Le digo que voy a ir entre este borde y este borde de acá, pero en este caso le digo que se ajuste a los bordes. Fix Edge. Entonces, Edges. Y listo, él se ajusta a la ubicación de los bordes, ni extiende ni recorta ninguno, nada, simplemente va de borde a borde, ok, y listo, tenemos el doblez de borde a borde. En este caso ni siquiera creó alivios. Sí, supongo que consideró que no eran necesarios, porque miren que en este sí lo hizo el alivio. Bueno, claro que es que aquí posiblemente, repito, los 45 grados dieran un poquito más adentro de la pieza y por eso me parece que incluso el corte está muy profundo, pero bueno, no sé, habría que medirlo. Eso es Bend, listo, entonces ese Bend me permite crear eso, crear caras adicionales que me unan caras que están sueltas, ¿sí? De borde a borde. Eso es Bend. Listo, este ya no lo necesitamos. No, este es un ensamble. Vamos a un archivo nuevo. Archivo nuevo, hoja metálica o chapa metálica en milímetros, lo creamos. Y entonces vamos a ver, veamos este lofted flange o pestaña, no sé si en español diga por solevación o no sé. Loft normalmente lo traducen en español como solevado. Eh, yo nunca he sabido, ya les dije la semana pasada o la sesión anterior, yo nunca he sabido realmente qué es una solevada, pero pues así lo traducen. Entonces vamos a hacer una pieza por caras por sublevación. Pero en ese caso entonces necesito crear varios bocetos. Primero necesito crear varios planos de trabajo. Entonces voy a crear un plano offset de otro offset del plano superior a supongamos 120 milímetros. Ok, 120 le puse. No sé, me parece que no. Plano offset de otro del plano superior a 120 milímetros. Si no le había puesto más. Listo. Y otro plano offset de este. No, mentira, tengo entre esos dos nomás para no complicarme. Entonces voy a hacer un boceto 2D por el plano superior. Listo, y en este boceto hagamos un rectángulo. Esta es la típica, la clásica. Pero es que efectivamente hay formas así. Supongamos que esto mida metro 20 por metro 20, 1200 por 1200. Listo. Y redondeemos, no, mentira, no lo va a redondear, finalicemos. Ahora quedó muy cerquita este plano. No lo dejemos a 120, dejémoslo a 80 centímetros, no más alto. Sí, 80 centímetros, a 800. Ok, listo. Y vamos a hacer otro boceto en ese plano de trabajo. Entonces, un boceto acá que sea un círculo. Un círculo de diámetro 800. Ok, finalizo. Vamos a hacer una tolva.
Sí, eso es lo que vamos a hacer. Este plano de trabajo, aunque quedó chiquitico, chiquitico, igual pues voy a ocultarlo. Entonces clic derecho en el plano de trabajo y le quitamos la visibilidad. Ok. Entonces vamos a hacer una pieza por loft flange o pestaña, no sé cómo diga. Entonces loft flange. Me dice, empecemos seleccionando los perfiles. Entonces vamos a seleccionar el perfil uno. El perfil uno va a ser este perfil. Me dice ahora seleccione el perfil 2. El perfil 2 va a ser este perfil. Y él ya ahí crea una pieza. Ahí ya está creando una lámina metálica. ¿Qué me falta? Me falta definir cómo van a salir las esquinas, los bordes. Y él me da aquí dos opciones. Me dice, yo puedo resolver ese borde como fragmentando la lámina, doblándola por pequeños dobleces para hacer el proceso. Si por ejemplo esto fuera lámina que yo corto, hago el desarrollo, la corto y la voy doblando, pues necesitaría que efectivamente se resolviera de esa manera, que hubiera, la lámina tuviera, digamos, microcortes en esas esquinas, en esas líneas verdes que ven ahí, para poderla doblar manualmente, ¿no? Como repujados para poderla doblar. Si fuera un embutido, no necesariamente tendría que tener esto, si no es un desarrollo, sino que es la lámina que por un golpe se le dio esa forma, como se hacen, por ejemplo, los lavaplatos, ¿sí? O como se hacen las ollas, o que por golpe le dan la forma, pues no necesitaría esto. Entonces, en ese caso yo podría decir, no quiero que sea de esta manera. Sí, que no tenga esos cortes. Pero yo sí lo voy a dejar con cortes. Digamos que si quiero el desarrollo de la lámina. Esta lámina se puede, a esta lámina se le puede hacer desarrollo, es algo que vamos a ver la próxima sesión, cómo le hago el desarrollo a esas láminas, porque esa es la gran ventaja que tiene modelar en chapa metálica. Porque hasta ahora lo que yo les he mostrado de modelado, si bien las herramientas me facilitan hacerlo acá, igual lo podría hacer como pieza normal. No te necesitaría, voy a hacer una cosa aquí antes. Voy a editar este boceto. Lo va a hacer curvita en las esquinas. No necesitaría necesariamente modelarlo en el entorno de chapa. Podría modelarlo en el entorno de pieza normalita. Pero hay una gran ventaja haciéndolo en la chapa metálica y es que lo van a ver ahorita, eh, el desarrollo de esa chapa. ¿Alguien está pidiendo acceso? Tal vez sí. Buenas noches. Listo, el desarrollo de esa chapa, es decir, que yo pueda a partir de esa pieza que modelé saber cómo se debería troquelar y doblar esa lámina, o sea, coger una lámina entera, troquelarla y luego doblarla para obtener la pieza que modelé. Eso es el desarrollo, el despliegue de la lámina y eso no lo puedo hacer con una pieza estándar, solo lo puedo hacer si he modelado como chapa metálica. Entonces, bueno, ahora sí voy a hacer el loft flange. Entonces, entre este elemento y este, es que no me gustaba como estaba todas llegando ahí a una esquina, eso no se iba a poder hacer realmente. Listo, y ya, luego me dice que, esto no me acuerdo qué es la verdad. Bueno, es justamente para definir esas esquinas, pero no recuerdo. Me toca estudiarlo porque no me acuerdo qué es. Y nada, me dice con qué reglas voy a hacer los dobles, etcétera. Pues la regla, yo aquí no creé regla, ¿cierto? Que cerré el archivo. Bueno, está utilizando la regla que tiene por defecto con lámina de medio milímetro y no sé qué. Entonces listo, le damos OK y listo, ahí tenemos nuestra tolva. ¿Sí? En lámina de medio milímetro. ¿Sí? Lámina delgaditita. Pero ahí están, mira, ahí están los pliegues que debería hacer para poder hacer el desarrollo de la lámina. Ahora, si esta lámina se fuera a troquelar y luego doblar para obtener esta pieza, pues no me sirve como una pieza única. Tiene que tener un inicio y un final, un corte. Y para ese corte aparece esta herramienta de acá, RIP. Ese corte, o eso es un, sí, es un corte, no sé si así se llame o tenga otro nombre en español, pero es un corte que le va a hacer a la pieza. Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese corte? Voy a decirle aquí RIP. Y él me dice, voy a hacer ese corte entre dos puntos. ¿Sí? Me dice, voy a determinarlo por dos puntos o puedo decirle que vaya por una cara. Digámosle que entre dos puntos. Y entonces, ¿cuáles puntos? Entonces voy a decirle que quiero ese corte entre este punto de aquí abajo. A ver si me encuentra
rip face. Entonces, perdón, tengo que seleccionar sobre qué cara, porque no le estaba diciendo en qué cara. Quiero que sea sobre esta cara de la mitad. Listo, sobre esta cara. Y ahora sí, ¿y cuáles son los puntos? Entonces me acerco mucho y ubico el puntico. Entre este puntico de acá, y él ya encontró o determinó que va a ser entre el punto de abajo. Sí, listo. A lo largo de esa cara en el punto de abajo, le damos OK y él cortó la lámina. Miren que ahora la lámina ya no está completa, sino que tiene un pequeño corte y bueno, ahí ya seguramente se soldaría, ¿no? Para unir esos dos bordes. Y una vez les muestro cómo es el tema de desdoblar esa lámina. Pues a esta lámina yo le puedo hacer, esto lo voy a extender, lo voy a ampliar en las próximas sesiones porque es mucho más amplio que esto, pero para mostrarles a qué me refiero. Yo aquí puedo crear un patrón plano a partir de esta pieza. Entonces le puedo decir, quiero crear un patrón plano y él me dice, mire, así debería troquelar y repujar la lámina para poder obtener esa pieza. Esto es lo que les digo que es imposible de hacer si la modelo en el entorno de pieza estándar. Solo al haberla modelado como pieza en chapa metálica es que puedo obtener este tipo de resultados. Eso es lo que hace indispensable el trabajo en chapa metálica cuando de ese tipo de productos se trata. Listo, aquí le digo que quiero volver a la pieza doblada, go to folded part. Y listo, volvimos a la pieza doblada, pero ahí ya les mostré. Repito que luego voy a extender esto porque además a eso se le pueden sacar planos y bueno, hay otras cosas que hay que tener en cuenta. Bueno, ¿qué otra cosa vemos aquí? Ya vimos... bueno, me falta solamente una, este fold. Ya vimos face, flange, contour flange, love flange. Este contour roll no, me falta este. Hem ya lo vimos, bend ya lo vimos. Fold, entonces vamos por fold. Para ese necesito otra pieza. ¿Alguna de estas me servirá? No. No, ninguna de estas me sirve. Listo, entonces vamos a crear otra pieza en chapa metálica en milímetros. Le vamos a dar crear. Y no me voy a poner a crear reglas. Bueno, pero ya la creamos al inicio. Ya ustedes saben cómo es el tema. Para quien llegó tardecito, pues eso quedó grabado. Entonces lo puedes ver ahí en el video. Entonces voy a decirle que voy a hacer una pieza, supongamos, otra vez el mismo rectangulito de siempre para no complicarlos. 90 por 120. Listo, finalizo y le digo que se convierta en una cara. Ok, ahora sobre esta cara voy a hacer una línea. Entonces voy a hacer un boceto sobre esta cara y va a ser una línea. Esta sí, bueno, me toca verificar. Ahorita miramos, debe ser recta, seguramente tiene que ser una línea recta. Creo que si no es recta no me lo acepta. Entonces vamos a hacer una línea de aquí a acá. Listo. El proyecto, estas dos líneas, simplemente estas dos líneas las voy a convertir en líneas de construcción. Finalizo. ¿Qué es lo que quiero? Quiero que esta lámina se doble por esa línea. ¿Sí? Se doble a través de esa línea. Y entonces vamos a ir aquí donde dice fold. Como plegar, tal vez. Fold. Entonces me dice, ¿a través de qué línea? Es lo primero que me pide, ¿a través de qué línea quiere que se haga el pliegue? Entonces le digo que es a través de esta línea. Y entonces él ya me está mostrando, me dicen, bueno, ¿y qué es lo que voy a doblar? ¿Qué lado es el que voy a doblar y para dónde lo voy a doblar? Y entonces aparecen estas flechitas. Me está diciendo que va a doblar el lado grande y que lo va a doblar para arriba. Si es así, listo. Si no, invierto. Entonces no, que doble es el otro lado, la pestañita. Listo, ahí está. Va a doblar la pestañita. Y para arriba o para abajo, no quiero que se doble para abajo. Entonces invierto hacia donde se dobla. Listo. Que doble la pestañita y que la doble para abajo. Y ya luego vienen condiciones de doblez que ya habíamos visto, ¿no? Si quiero que esta línea determine, como está aquí, el punto medio del radio de curvatura o que esa línea defina dónde empieza el doblez o dónde termina el doblez. Digamos que yo quiero que esa línea defina dónde empieza a doblarse. Entonces el doblez va de la línea en adelante. Y listo, ok. Y ahí vemos que efectivamente se dobló la pestaña y se dobló para abajo. Ese es el fold o pliegue, creo. Fold o pliegue.
Listo. Eh, bueno, solamente me falta este contour roll. Listo, última pieza. Estándar en chapa metálica en milímetros, crear. Y en este caso voy a hacer un boceto por la vista frontal. Y aquí necesito un eje. Entonces lo primero que va a hacer es una línea que vaya de 0,0 hacia arriba, supongamos a 300 milímetros. Voy a hacer una pieza de 30 centímetros de altura y esta línea la selecciono y le digo dentro de format que se convierta en un eje. Listo. Y ahora voy a hacer una línea que vaya, supongamos, de aquí hacia acá a 40 milímetros. Luego voy a hacer una línea por aquí, por acá y por aquí proyectando esta horizontal. Y voy a hacer un fillet de, no sé, 10 milímetros entre este segmento y este. Y uno de 20 milímetros entre este y entre estas dos y estas dos. Supongamos una cosa así. Listo. Ya no necesitamos más. A diferencia de las piezas estándar, resulta que en las piezas estándar, cuando yo voy a crear un sólido, normalmente no. Si quiero crear un sólido, yo no puedo partir de una línea abierta. Tiene que ser un boceto cerrado. Si yo voy a hacer una extrusión, les muestro a qué me refiero. A finalizar este boceto. Les muestro a qué me refiero. Que si yo voy a hacer una pieza nueva estándar en milímetros y quiero hacer, por ejemplo, una extrusión, yo no puedo decirle, creo que eso ya se los había explicado, yo no puedo decirle que haga una extrusión de un par de líneas. ¿Sí? Por ejemplo, esto. Si yo voy a extruir eso, él lo extruye, pero no crea un sólido, crea una superficie. ¿Sí? Eso ya lo expliqué en la primera sesión. Entonces él necesita, para poder hacer un sólido, necesita que sea un contorno cerrado. En la chapa metálica no pasa igual, porque como la chapa ya es un elemento sólido por sí mismo, entonces no importa en algunas operaciones, o sea, por ejemplo en el contour flange, en el loft flange, en el contour roll, él no necesita que la línea esté cerrada, que el boceto esté cerrado, porque él ya sabe pues que la lámina va a seguir esa línea y eso ya va a crear la tridimensionalidad del objeto. Entonces, bueno, en este caso me sirve así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un contour flash, ¿qué? Contour roll, perdón. Y lo que él me pide es perfil y eje. ¿Sí? Perfil y eje. Entonces, ¿cuál es el perfil? Pues el perfil es este. Él ya lo entendió, pues era el único que había. ¿Cuál es el eje? Pues como yo creé esta línea y le dije que fuera un eje, ya sabe que ese es el eje. Y entonces ahora me dice, bueno, ¿y entonces cuánto? ¿Por qué no te estás mostrando en verde? Digámosle 180 grados. ¿Por qué no se está mostrando? Debe tener un problema al hacer el... Sí, me dice que no la puede hacer. ¿Será que está muy cerrada la línea? Como Inventor, eso también se los había dicho ya, como Inventor pretende pues que lo que yo modele aquí se pueda fabricar. Si él encuentra algo que considera que físicamente no sería posible hacer, pues de una vez no lo modela, no lo permite. Entonces me va a tocar editar el boceto. Profe, ¿no sería que las líneas no están conectadas entre sí? No, no importa si esas líneas no... Ok. No creo yo que es más por el... Más por el... ¿Qué? Porque, a ver, las líneas, tienes razón en algo. Si los segmentos de línea no se conectaran, sí, efectivamente él no lo podría hacer, en eso tienes toda la razón. Pero en este caso sé que están conectados, ¿por qué? Porque los uní con el chaflán. Sí, al haberlos unido con el chaflán, pues es imposible que no se hayan conectado correctamente en las esquinas. Él redondea y corta las líneas correctamente. Voy a hacer una cosa, voy a separar esto de acá. Voy a borrar este segmento y lo voy a hacer más corto. Quiero ver si de pronto alguna de estas deberá ser la razón. Finalicémoslo aquí. A ver si ahora sí me deja contour flange. El perfil es este. Ahora parece que... Ah, pero que el contour flange no, perdón. Contour roll. Ahora sí.
Bueno, no sé si era que se estaba cerrando mucho arriba o el que se tocara aquí en el 00, pero este no creo. Ah, no, mentiras, ese sí puede ser. Sí, va a ser ese. A ver, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z, control Z. Listo. Estoy editando el boceto, sí. Voy a borrar este segmento y voy a hacer esa línea corta. Creo que el problema era ese, que se tocara en el origen, porque él dirá, yo no puedo, no se puede doblar una pieza y dejar eso vacío, o sea, unirla, realmente unirla sería imposible. Porque no lo puede hacer como una olla. No lo puede estampar y sacar el molde. Exacto, porque no es un embutido, ¿sí? Al no ser un embutido, sino un rolado, o sea, como un torneado, pues sí, no podría unirlo ahí. Vamos a ver si es así. Listo, contour roll. Sí, sí, efectivamente, no se puede unir acá, en el origen, porque fue lo único que le acabo de cambiar. Listo, ¿cuántos grados quiere? 180. Él podría hacer los 360, lo cual también, no mentiras, 360 no alcanza. Necesita unión, 359 grados. Necesita un punto de unión, ¿no? Una costura. Pensé que dejaría los 360 y luego dejarle hacer la costillita esta, el rib este, pero no, no dejo. Entonces, bueno, máximo 359 grados. Voy a dejarlo a 180 grados. Ya aquí se decide para qué lado quiero que gire. Si quiero que el giro se dé para un lado, para el otro, para acá, mitad. Si quiero que él tome la chapa a partir de la línea hacia adentro, hacia afuera o la mitad, digamos que en este caso quiero que quede hacia adentro. Entonces listo, la chapa va por dentro la chapa metálica va por dentro del boceto, del contorno y que gire, bueno, para el lado que por defecto gira, que es para la derecha y listo. Ah, porque no me dio ok, ok, listo, ahí tenemos la pieza. Listo, esas son las herramientas que les quería mostrar entonces el día de hoy, que son todas las herramientas que tenemos, con excepción de la derivada, pero esa ya la vemos luego, que son las herramientas que tenemos para modelar la chapa metálica y un par de modificaciones, cortar y este alivio o este corte pues para los dobleces. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario o algo que quieran hacer antes de finalizar la sesión. Profe, en este tipo de estructuras también se pueden hacer los cortes circulares desde el mismo material, ¿cierto? Los cortes circulares, es decir, si yo voy a hacer una perforación sobre esta curva, Sí, señor. sí, pero por ejemplo aquí necesitaría un plano de trabajo para poderlo hacer. Digamos, si yo voy a hacer aquí el boceto para hacer el corte, pues necesito un plano, en este caso me tocaría el plano de origen lateral, este plano, y aquí por ejemplo voy a dibujar el círculo, voy a hacer un círculo por aquí, así. Finalizo y le digo que voy a hacer un corte sobre la lámina y este es el elemento y le digo que ese corte en este caso no va a ser por el thickness de la lámina porque no la está tocando, me toca es darle valor, voy a decirle que no sé, 200 milímetros, ahí está, o sea que atraviese la lámina, porque como no toca la lámina pues no me servía que el corte tuviera de calibre el thickness de la lámina, ni puedo hacer que la toque porque todas las caras son curvas, al ser todas las caras curvas pues no puedo utilizar la cara como plano para hacer el boceto. Recuerden que para hacer un boceto, él requiere como plano una cara plana. Entonces, en este caso, pues lo hacemos de esa manera, ok, y listo, ahí queda el corte. Ok, es el modelo de extrusión como que el profesor nos mostró en la primera sesión. Es exacto, es como ese modelo de extrusión, exacto, de extruyo para quitar. En este caso, Mm. como les mostré ahorita, el que sea un corte de chapa metálica tiene opciones que no tiene esa de extruyo y quito. Pero en este caso, pues como no estoy cortando sobre una cara plana, pues no hay forma, bueno, habría otra forma, pero en esa ya tengo que entrar en otro tema y es desdoblar la pieza, sobre la pieza desdoblada, hacer el corte y luego volver a doblar la pieza. Pero esta pieza no sé hasta qué punto se nos dejará desdoblar. Sí, no, no sé. Habría que ver.
Es que está difícil desdoblarla. Sí, está muy difícil. Bueno, vamos a ver. Ahí está. Esa sería la pieza como medio desdoblada y sobre esa pieza desdoblada ahora sí tendríamos una cara sobre la cual podríamos hacer el corte. Entonces, por ejemplo, porque miren que ese corte también tiene una dirección extraña, ¿no? Es lo que les decía, ese sería un corte con láser porque no es posible hacerlo con un troquel. Si yo voy a cortar con troquel, sí o sí me toca cortar antes de doblar. Entonces, en este caso me tocaría eliminar ya el corte, hacer el corte sobre esta cara ya plana. A ver si me deja porque es que yo con piezas roladas nunca. Finalicemos el boceto, hagamos el corte con ese boceto. Ahora sí puede ser el thickness de la lámina, ok. Ya quedó el corte bien hecho y volver a doblar la pieza. Uy, madre, me enredé ahí. Ok, listo. Sí, sí me dejó volverla a doblar. Y ahí quedó el corte. ¿Ven? Ahora el corte es distinto. Pero eso lo explico con detalle y con más calma en la próxima sesión. Sí, Para, claro, pero sí, ya para, se le entendió ahí la idea del profesor. sí, exacto, que puedo hacerlo de las dos maneras, ¿no? Entonces, sí, aunque sí tiene una función similar al extruyo para quitar, sí funciona diferente, o sea, sí tiene opciones distintas a esa extrusión. Entonces, como para que no nos vayamos con esa idea de que es lo igual, no, no, sí, sí cambian cosas. Bueno, nada, con esto entonces terminamos. Los dejo, nos vemos el miércoles por la noche. Recuerden que nos quedan 3 sesiones. La próxima sesión seguiremos con chapa metálica. Vamos a ver lo que nos hace falta. La siguiente sesión vamos a ver estructuras. Y la última sesión, el miércoles 11, es cuando vamos a ver nuestra sesión sobre renderizado, sobre cómo trabajamos sobre esos materiales pues para poder hacer un render. Repito, eso es simplemente como una introducción al render porque hace parte del curso, pero pues no va a ser un curso de renderizado porque eso lleva muchísimo más tiempo, señora. Profe, yo no sé si usted tocó el tema, pero en el término de las evidencias, más o menos el profesor cómo las va a manejar. Ah, ya. ¿Cómo va el tema de las evidencias? Resulta que les voy a enviar aquí una cosa. Yo les dije, la evidencia, voy a crear o yo voy a crear el Classroom, no, creo que no lo he creado, no, no lo he creado. No, señor. Entonces voy a crear el Classroom y les comparto el enlace para que se unan. Pero eh, digamos que lo ideal sería que ustedes buscaran un producto hecho en chapa metálica y lo modelaran, ¿no? O sea, que fuera un ensamble, no una pieza en chapa metálica, sino un ensamble. Por eso he dicho varias veces, un estante de esos que se usan en las tiendas, que son todos en metal, que eso es chapa metálica todo. Un gabinete o una cajonera o un closet o un armario de esos que son todos metálicos, que eso es chapa metálica, puertas y todo es chapa doblada. O algún producto de ese tipo, ¿no? Que se pueda modelar. No necesariamente muy complejo, pero sí que tuviera piezas y fuera un ensamble completo, porque sí les voy a mostrar cómo hacer el ensamble. Eh, pero encontrar planos de eso, por ejemplo, es muy complicado. Entonces tocaría que tuvieran un ejercicio ideal para este curso es uno de esos gabinetes de computadores viejos, de las cajas o de las torres, pues, en las que se armaban los computadores hace 10 años para atrás, que son todas en chapa metálica y todo es lámina metálica doblada. Ese es perfecto, un ejercicio perfecto, pero yo, por ejemplo, estaba buscando hace mucho tiempo planos de eso y no hay, yo no he encontrado. Si alguien encuentra unos planos de un proyecto de ese tipo y nos los comparte, sería maravilloso. Yo no los he encontrado. Entonces, cuando voy a hacer modelos de ese tipo, me toca tener el producto y empezar a medirlo. Y sobre el producto voy midiendo y voy modelando. Pero lo que sí he encontrado son planos de piezas sueltas. En dado caso que no encuentren planos o referencias de un producto un poco más complejo o de un ensamble para hacerlo, pues sería válido que modelaran
los ejercicios que les voy a enviar ahorita. Entonces en este momento les voy a enviar 2 ejercicios y la próxima clase envío otros 2. Como evidencia sería válido el modelado de estas 4 piezas. ¿Sí? Entonces ya les envío el primero para que, Profesor, dime, en el SENA en el que yo estoy, es en el Centro Tecnológico de la Construcción y de la Madera. sí, Es el que queda acá en Cazuca. sí, correcto. Allá tengo conocimiento de unos libros que de pronto tengan esos planos sobre, bueno, esas partes metálicas, pero pues la verdad no le puedo confirmar nada. Si algo yo la siguiente semana puedo averiguarlo y cualquier cosa le estoy comentando al grupo y a los compañeros. Te agradecería muchísimo si nos haces ese favor. Si lo encuentras o si alguno de ustedes encuentra planos de ese tipo de productos, es que les voy a mostrar ya que estamos ahí. Por ejemplo, estos, voy a ponerle aquí PC Alt, voy a poner Alt, PC Case, ya, ahí. Miren, esto, abrir imagen. Es que esto es un ejercicio perfecto porque todo esto es efectivamente chapa metálica. Uy, madre. Todo esto es chapa metálica, ¿sí ven? Todo eso es lámina doblada y tiene rejillas y tiene dobleces y repujados y alivios y es un ejercicio perfecto para este curso. Pero yo no he encontrado planos de una caja de estos, por ejemplo. O sea, sí, hay planos, pero los planos son las medidas de la caja, pero no me dice cuánto se dobla, las medidas de las perforaciones, nada, nada de eso. Toca tener la caja para hacer el modelo. ¿Sí? Entonces, si encontramos alguno de esos planos que nos pueda servir, les agradecería mucho si nos los comparten. Pero por ahora les acabo de enviar, por ejemplo, un ejercicio chiquito de una pieza sencilla que ya ustedes podrían modelar. Entonces, repito, si de pronto no encontramos los planos de un producto más complejo, válido que modelaran 4. Yo les voy a enviar 4 ejercicios, modelaran estos 4 ejercicios que les voy a enviar, ¿sí? Que son, digamos que incluyen todo lo que estamos viendo, ¿vale? Entonces para que vayan mirando si es el caso y empiecen. Igual les sirven mucho como ejercicio, ¿no? Para practicar lo que estamos haciendo. Entonces ahí están el primer ejercicio. Bueno, por ahora los dejo. Nos vemos el miércoles. Muchísimas gracias por su asistencia. Buen fin de semana y estaré atento si tienen preguntas o si encuentran planos y nos quieren colaborar, ahí estaré atento en el grupo. Entonces, muchas gracias, cuídense mucho, descansen. Vale, muchas gracias, buenas noches, que Gracias, hasta luego.